Os decía ayer que las tres grandes revoluciones que trae Jesús son una revolución en el concepto de Dios, el dogma, una revolución en la ética, pasando desde la ética de no hacer el mal a la ética de hacer el bien, y sobre todo, junto a estas, una revolución espiritual, pasando de la religión o de la religiosidad, de la relación con Dios basada en el interés y en el miedo, a una religión, a una relación con Dios basada en el amor, en el agradecimiento. Y os decía que esta tercera revolución, desde una perspectiva masiva, no desde una perspectiva oficial, estaba sin hacer en un amplio espectro del pueblo católico, ¿no? Naturalmente hay una minoría considerable que sí que la ha hecho, a la cual pertenecen de una manera especial los santos, y que nosotros tenemos esa llamada del Señor, la llamada a defender los derechos de Dios, la llamada a no solamente a agradecer, sino a hacer la misión del agradecimiento, a ayudar a la gente a que entienda que el verdadero catolicismo es el catolicismo eucarístico, el catolicismo del agradecimiento, que esa es nuestra tarea, es nuestra vocación, es la misión histórica importantísima, extraordinaria, porque afecta a una cuestión, a un punto esencial, no es una virtud cualquiera, y cualquier virtud sería importante, como lo ha sido la obediencia, por citar dos encarnadas en dos grandes santos como San Francisco o San Ignacio de Loyola. Y os decía también ayer que Jesús, que trae la revolución, por lo tanto, de enseñarnos a relacionarnos con Dios por amor, habla muy poco de sí mismo. Algo lo hace, pero habla muy poco de sí mismo. Habla del Padre, habla del Espíritu, pero nos enseña a rezar al Padre, pero no nos enseña a rezarle a Él, ¿no? Y que por eso necesitamos alguien que nos enseñe a seguir a Jesús, a amar a Jesús. Ese alguien, de una manera privilegiada, es su madre, verdadera creyente, y además como madre con un tipo de amor muy especial. No es la única, como os dije también ayer. Tendremos ocasión en los años próximos de meditar sobre otros que nos pueden servir de modelos en este seguimiento de Cristo, que son los santos. Bueno, meditando ya sobre cómo María nos enseña a amar a Jesús, este curso vamos a profundizar en algunos aspectos de la santidad de María, es decir, de la forma en que María ama. Ayer meditamos en una virtud especial de la Virgen, una virtud especial para cualquiera, viéndola en cómo la practicó la Virgen, que es la fe. Estoy seguro de que los puntos que os señalé ayer os servirán sobre todo para mantener una actitud equilibrada en los momentos de crisis, de oscuridad. Me preocupa mucho el ver que tantos católicos, incluso católicos de práctica religiosa frecuente, entran en crisis de fe cuando la vida les golpea, ¿no? Y creo que o bien porque no estaban bien formados y su fe no estaba bien consolidada, o bien porque era solo una apariencia de fe, ¿no? Por eso creo que tener en cuenta este punto de la fe de María, ¿no? De cómo ella nos enseña, porque lo que podamos decir de nuestros problemas son siempre pequeños comparados con los problemas que pasó la Virgen, ¿no? Son problemas que están al alcance de la mirada de todos, no solamente los que a ella como ser humano le tocó pasar, sino los que tuvo que pasar al ver el sufrimiento de su hijo. Bueno, ahora hoy me gustaría ver en primer lugar cómo María vivió la virtud de la esperanza, y después, si Dios quiere, al final de la mañana, cómo María vivió la virtud de la humildad. La virtud de la esperanza es la virtud menos practicada, menos recurrida, ¿no? Dentro de las tres grandes virtudes teologales. De hecho, pues a veces hay crisis de fe, hay pecados contra la caridad, pero muy poca gente se acusa de haber pecado contra la esperanza. Y sin embargo, la virtud de la esperanza, y sobre todo el no vivir la virtud de la esperanza,
está ocasionando desde hace ya muchos años unas consecuencias terribles. En buena medida, aunque no es así en todos los casos, pero sí en muchos casos, las depresiones, por ejemplo, están relacionadas con la virtud de la esperanza. Es decir, no en todos los casos que se tiene depresión, porque hay, como sabéis, depresiones exógenas y depresiones endógenas. Es decir, hay depresiones endógenas, significa que hay personas que son depresivas y que tienen tendencia a la depresión y entonces por cualquier cosa van a estar deprimidas. Bueno, pero sobre todo las depresiones exógenas, que son aquellas que se producen ante un acontecimiento de una manera grave, doloroso, en fin, esas depresiones, yo creo que al menos en buena medida se podrían combatir si se viviera bien la virtud de la esperanza. Por lo tanto, la virtud de la esperanza no es una virtud menor, es una virtud muy importante que si nosotros la desarrollamos, no solamente vamos a amar a Jesús como el Señor tiene derecho a ser amado, sino que también va a redundar en nuestro propio beneficio. Lo mismo que vivir la virtud de la fe, como os decía antes, nos aporta estabilidad, nos ayuda a no tener esos vaivenes, no solamente de tipo fe, sino también de tipo emocional. Del mismo modo nos ayuda a vivir la virtud de la esperanza. Bueno, primero una sencilla definición de la virtud de la esperanza es aquella por la cual disfrutamos de lo que todavía no tenemos porque sabemos que lo vamos a tener. Es una idea, ¿no? Tened esta idea, es decir, ¿en qué consiste la virtud de la esperanza? La virtud de la esperanza es aquella virtud por la cual ya disfruto de lo que no tengo, pero porque sé que lo voy a tener. Hay un refrán castellano que lo expresa maravillosamente. Hambre que espera hartura no es hambre muy dura. Por lo tanto, la virtud de la esperanza te dice, esto que necesitas no lo tienes, pero como lo vas a tener y tienes la seguridad de que lo vas a tener, aunque todavía no lo tienes, esa espera ya no es desesperada, es una espera esperanzada. Yo sé que lo voy a tener. Imaginaos, estáis esperando a una persona que os ha dicho que llega un día concreto, en un vuelo que viene y tal, estáis tanto tiempo esperando, la certeza de que va a venir hace que el tiempo que no estáis con esa persona sea más llevadero que si no supierais si esa persona va a venir o no va a venir, cuándo va a venir o ni siquiera si algún día vendrá. Por lo tanto, la virtud de la esperanza es aquella por la cual yo no tengo una cosa, pero como sé que la voy a tener, esa certeza de que la voy a tener hace que la carencia de esa cosa, de esa persona, que eso sea un poco más llevadero. Bueno, por supuesto, la clave está ahora en saber en quién espero y qué cosas espero, porque si yo estoy esperando cosas que no tengo por qué esperar, la esperanza se puede volver contra mí y entonces al no llegar aquello que yo espero, al no producirse aquello que yo espero, puedo caer en una situación de profunda crisis. Por tanto, primero, ¿en quién espero? Antes de en qué espero, ¿en quién espero? ¿En quién esperaba la Virgen María? María esperaba que su hijo cumpliría lo prometido. Por tanto, ¿en quién espero? En Jesús, en Dios. San Pablo dirá, sé de quien me he fiado. Y en ese sentido, la palabra fe, confianza, implica también esperanza. Sé en quién he puesto mi esperanza. Y ahí hay que, lo veremos después también al hablar de la familia esta tarde, ahí hay que asegurarse bien de en quién hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza. A veces ponemos nuestra esperanza o nuestra confianza en personas que no lo merecen. En el caso de Cristo, estamos poniendo nuestra esperanza y nuestra confianza en alguien que no nos decepciona, que no nos va a decepcionar, que no nos va a engañar. Entonces yo me fío de Jesús, yo he puesto mi esperanza en Jesús. Y yo voy a creer que lo que Jesús ha prometido lo va a cumplir.
Primer punto. Creo en Jesús y creo que lo que Jesús ha prometido lo va a cumplir. ¿En quién espero? En Jesús. En Jesús he puesto mi esperanza. Esto es muy purificador. Si os fijáis, por ejemplo, en la historia del siglo XX, por no remontarnos a otras épocas, ¿no? Los grandes embaucadores de multitudes han intentado ocupar el lugar de Dios, haciendo que el pueblo pusiera en ellos su esperanza. Estos líderes políticos que han arrastrado a naciones enteras y al mundo entero a la guerra, han sido en un momento dado una especie de mesías. Este mesianismo de algunos líderes políticos ha subyugado a muchísima gente. Les han prometido el reino de Dios en la tierra y se han llevado detrás de ellos, como el flautista de Hamelín a las ratas, ¿verdad? Se han llevado detrás de ellos al infierno, a la catástrofe, a la guerra, a la destrucción, a multitudes enteras. Hay siempre un sentido mesiánico detrás de todos estos grandes personajes que han seducido no solamente a grupos más o menos grandes, sino a naciones enteras. En el siglo XX hemos tenido varios de estos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Hitler. Había una idea mesiánica, por eso el Papa condena el nazismo, ¿no? Con la Mitbrennender Sorge, rechazando ese mesianismo que se encarnaba en la raza aria y que se encarnaba como líder en Hitler. Pero no solamente él, ¿no? Había también un mesianismo, una especie de sacerdocio del obrero para realizar la sociedad sin clases en los sucesivos líderes, desde Marx, que es el pensador, hasta Lenin y Stalin, cuando lo encarnan después de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética. Bueno, es decir, ¿en quién estoy esperando yo, católico, que quiere amar a Jesús, que quiere ser católico, que quiere imitar a la Virgen María? ¿En quién estoy esperando yo? ¿En quién he puesto mi esperanza? No la he puesto en un líder político. Y esto, repito, es muy purificador. Yo no he puesto mi esperanza en el que sea. Algunos habrán puesto su esperanza en Zapatero, otros han puesto su esperanza en Aznar, otros han puesto su esperanza en Rajoy, otros han puesto su esperanza, por citar nombres nuestros, ¿verdad? Otros han puesto su esperanza en Obama, otros han puesto... No, yo he puesto mi esperanza en Cristo. Por lo tanto, sé que estoy en buenas manos. Él no me decepciona. En cambio, cuando uno pone su esperanza en una persona, corre el riesgo de verse engañado. Os decía ayer, hablando de la familia, el problema está en que nosotros estamos pidiendo a seres humanos cosa que seres humanos no pueden dar. Por lo tanto, no podemos tratar a ningún ser humano como si fuera Dios. Puede tener una parte de culpa a esa persona, pero también tienes tú una parte de culpa porque le has idolatrado, le has divinizado, le has ensalzado a una altura que no tenías que haberlo hecho. Por lo tanto, te sientes defraudado y frustrado, pero en parte es culpa tuya porque esperaste o creíste que esa persona te iba a dar lo que esa persona, no por su maldad, sino por el hecho de ser un ser humano, no podía darte. Por lo tanto, primera cosa, ¿en quién espero? En Jesús. Yo espero en Cristo. Y todas las demás esperanzas tienen que ser esperanzas de un rango menor. Yo no puedo poner en el mismo nivel a Dios nuestro Señor, a Cristo, el Hijo de Dios vivo, que a un líder político. Esto hay que decirlo porque ¿cuántas veces ves que hay católicos, incluso católicos practicantes, incluso sacerdotes, que están divinizando y por tanto esperando a la patria? Pasa en el País Vasco, pasa en Cataluña, por poner dos ejemplos próximos, ¿verdad? Lo mismo que otros están divinizando la clase social o están divinizando el partido político, o el político que preside ese partido político. Nosotros podemos tener esperanza en personas
o esperanza en cosas, por supuesto, pero siempre a un rango menor que la esperanza que tenemos puesta en Cristo. Yo me fío de Jesús, en Él he puesto mi fe y mi esperanza. Esto fue lo que hizo la Virgen María, y esto purifica todo. Purifica todo. Después yo puedo tener esperanza en esa persona, si esa persona me defrauda, bueno, pero yo no estoy siguiendo a esa persona en último término, estoy siguiendo a Cristo nuestro Señor. Él es mi fe y Él es mi esperanza. Y como decía San Pablo, sé de quién me he fiado, sé en quién he puesto mi esperanza. ¿Qué es lo que Cristo promete y qué es lo que Cristo no promete? También esto es muy importante tenerlo claro. Por lo tanto, primero, ¿en quién he puesto mi esperanza? Segundo, ¿en qué he puesto mi esperanza? ¿En quién? Cristo. Solo Cristo. A ese nivel, solo Cristo. Todo lo demás a un rango inferior. Por lo tanto, si en algún momento hay oposición entre Cristo y cualquiera, primero Cristo. Si esto hubiera sido tenido siempre claro, no se habrían producido acontecimientos tan espantosos como los que se han producido en España, en los cuales ha habido sacerdotes que han colaborado con los terroristas, por ejemplo, por no decir laicos, que han colaborado con los terroristas cuando han encontrado depósitos de armas debajo del altar, como ha sucedido en nuestro país. ¿Por qué? Porque había llegado un momento en que ellos no estaban adorando a Cristo, sino que estaban adorando su tipo de patria, que era una patria por la que había que matar, y justificaban la muerte y el asesinato de inocentes en función de una supuesta liberación de la patria. Y esto no son cosas de hace 100 años, sino que son cosas todavía relativamente recientes. Por lo tanto, primero Cristo y después otras cosas. Si alguna vez hay oposición entre Cristo y esas otras cosas, primero Cristo. Ahora, ¿qué es lo que Cristo me promete y qué es lo que Cristo no me promete? ¿Por qué es importante saber esto? Porque si yo creo, pienso que Cristo me ha prometido una cosa que no me ha prometido y esa cosa no llega, puedo sentirme defraudado con Cristo sin razón ninguna. Por ello es muy importante aclarar el contenido de la promesa del Señor, el contenido de nuestra esperanza. Primero voy a deciros lo que Cristo no ha prometido. Cristo no ha prometido resolvernos los problemas a base de milagros. Eso no significa que no existan los milagros. Los milagros existen, muchísimos. Y además, seguramente que todos nosotros hemos sido beneficiados con más de uno. Ahora bien, Cristo nunca ha prometido que iba a resolvernos los problemas a golpe de milagros. Si os fijáis, en las 3 tentaciones del Señor en el desierto, una de ellas precisamente hacía referencia a esto. Cuando el demonio le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes, eso, el fondo de esa tentación es este. Si eres el Hijo de Dios, dedícate a saciar el hambre del mundo a base de milagros. Que estas piedras se conviertan en panes. Que ya nunca más nadie tenga hambre, por extensión, que no tenga hambre, que no enfermen, que no mueran, que no tengan ningún tipo de sufrimiento. A base de milagros, transformar las piedras en panes. El Señor le contesta, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Es decir, yo no he venido a resolver los problemas de los hombres a base de milagros. He venido a saciar el hambre de Dios que tienen los hombres. Es decir, no he venido a darle a esta persona el pescado, sino a enseñarle a pescar. He venido a ayudarle a que él se resuelva sus propios problemas, con mi ayuda y también con la ayuda del prójimo, al cual le pongo dentro la obligación, el sentimiento de obligación de ayudar a su hermano. Por lo tanto, lo que Cristo no ha prometido, y por tanto no tenemos derecho a esperar, es a resolver nuestros problemas a base de milagros. Lo cual no significa que no existan los milagros, pero yo no tengo derecho a pedírselos o a exigírselos. Tengo derecho, puedo pedirlos, pero no tengo derecho a que esa petición
sea escuchada. Yo suplico un favor, Señor, por favor, te pido este milagro, te pido esta curación, te pido este gran favor, pero yo sé que esto es un favor que te pido, no tengo derecho a exigirte que me hagas este milagro. ¿Qué es lo que Cristo sí que ha prometido? Lo que Cristo ha prometido son tres cosas, fundamentalmente. Primera cosa, ha prometido la vida eterna. Esta es la primera y gran promesa del Señor. Ha prometido la vida eterna. Esa promesa la hace Él de forma reiterada y sobre todo la confirma con su resurrección. Y es la gran promesa, la mayor de las promesas, la vida eterna. Tiene una importancia extraordinaria tanto de cara a nosotros como individuos, como de cara a las personas queridas por nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos. Hay vida eterna. Sobre esto no podemos tener ninguna duda. No solo, repito, porque forma parte de una promesa explícita, reiterada del Señor, sino porque la resurrección de Cristo confirma esta promesa. Ninguna duda. No tengáis ninguna duda acerca de la existencia de la vida eterna. Ninguna duda. Y tenéis que convertiros en personas que siembran certezas sobre este punto. No tengáis ninguna duda. Hay vida eterna. Los nuestros que ya no están vivos. Algún día, cuando llegue la hora, nos tocará pasar nosotros a esa parte de la vida que llamamos vida eterna, a la otra vida. Sobre esto no tengáis ninguna duda. Casi no debería de ser ni objeto de fe, en el sentido de que tenemos que tener total seguridad. Y esa seguridad tenemos que transmitírsela a los demás. Es el primer punto de la esperanza que Cristo nos ofrece, la esperanza de la vida eterna. Hemos, por desgracia, en estos años dejado de hablar de esto, por muchos motivos, y hemos hecho una especie de silencio sobre un punto tan esencial del cristianismo. Juan Pablo II lo recuperó, lo volvió a ponerlo en el puesto en que tenía que ponerse, porque, en fin, pues hubo muchos años en que se veía el cristianismo solo como, o desde la perspectiva del cambio que había que introducir aquí en la tierra, el cristianismo y la ética cristiana como motor de cambio aquí, y eso es importantísimo. Lo veremos, por ejemplo, cuando hablemos de la caridad. Pero nosotros no podemos perder de vista la existencia de la vida eterna, porque forma parte esencial, no accidental, sino esencial del mensaje de Jesucristo. Y esta promesa del Señor, esta en particular, está corroborada, confirmada, sin dejar lugar a la más pequeña duda, por la resurrección del Señor. San Pablo, con toda claridad, afirmó: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe e insensata nuestra esperanza. Nosotros estamos seguros, con total certeza, de que hay vida eterna. Y vosotros tenéis que convertiros en personas que siembran esa certeza, de cara a vosotros, de cara a los vuestros, de cara a vuestros amigos, cuando os encontráis con personas que están afectadas por la muerte de un ser querido, por la proximidad de la muerte de un ser querido, o por el fallecimiento ya de un ser querido. Por ejemplo, es muy frecuente que los funerales en nuestra época se hayan convertido en panegíricos del difunto. Y una cosa es personalizar la homilía diciendo alguna cosa sobre el difunto, bueno, que eso pues forma parte de una cierta caridad pastoral, y otra cosa es que los sacerdotes nos olvidemos de proclamar lo esencial: esta persona no está muerta, está viva. San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, dice: no queremos que olvidéis, que ignoréis, la suerte de los difuntos. Ellos están vivos, y forma parte esencial del mensaje. Es el primer punto de la promesa. Segundo punto de la promesa de Jesús. Ligado a este punto, primero, la existencia de la vida eterna, ligado a este punto hay un añadido.
A esa vida eterna vamos todos, pero no todos vamos igual, Vamos todos a la vida eterna, todos. La vida eterna es para todos, pero no todos igual. Hay tres formas, no sé si habría que llamar lugares o estados, que son el cielo, el purgatorio y el infierno. Y esto forma parte también de nuestro mensaje y de lo que Cristo ha prometido. No una vez, no dos veces, sino muchísimas veces el Señor habla de esto, de la existencia del infierno, de la existencia del cielo y por lo tanto también de una etapa de purificación necesaria antes de entrar en el cielo. Etapa de purificación que, como la Iglesia enseña, quizás se puede vivir en la tierra y que desde luego hay toda una serie de cosas que nos pueden hacer más breve esa etapa de purificación, como por ejemplo son las indulgencias. Por lo tanto, cuando decimos hay vida eterna, estamos diciendo que la vida eterna es para todos, pero no para todos igual. No es el mismo tipo de vida eterna para todos. Todos vamos a vivir eternamente, todos, pero unos en el cielo y otros en el infierno. Y también sobre esto se ha producido o un silencio o una difusión equivocada del mensaje. Una especie de hay café para todos. Y hagas lo que hagas, tú te vas a salvar. Porque como Dios es tan bueno, os dije ayer, hablando de la fe en Dios, que Dios es misericordia y justicia, ambas cosas unidas. Misericordia sí, justicia también. Si no fuera justo, no sería misericordioso para tu hermano. La justicia para ti es misericordia para tu hermano. Y la justicia para tu hermano es misericordia para ti. Justicia no significa venganza, no tiene nada que ver. Justicia no significa venganza y, por supuesto, la misericordia se ríe del juicio. Pero tiene que haber, para poder entrar en el cielo previo purgatorio, al menos un arrepentimiento serio y explícito. Si no, tal y como el Señor ha enseñado, no va a haber ese cielo prometido para todos, sino para aquellos que al menos estén arrepentidos y mueran espiritualmente en gracia de Dios. Si esto no es así, va a haber vida eterna para ellos, pero no van a poder gozar de la contemplación del rostro de Dios, que eso es en lo que consiste el cielo. Por lo tanto, cuando hablamos de las promesas del Señor, hay que decirlo con toda claridad. Hay vida eterna para todos, sí, pero ahí hay tres estados, cielo, purgatorio e infierno, donde irá cada uno según cómo se haya comportado en la tierra, cómo hasta el último instante haya aceptado o rechazado la salvación que Cristo nos ha ganado con el derramamiento de su sangre. Esta es la doctrina de la Iglesia, tal y como la Iglesia en el Catecismo la enseña y tal y como la ha enseñado en estos 2000 años de historia. Cualquier otro tipo de enseñanza que podáis haber escuchado o que podáis escuchar de algunos sacerdotes no es la doctrina de la Iglesia. Eso de que todo el mundo se salva, haga lo que haga, porque Dios es muy bueno, no es la doctrina de la Iglesia. Bueno, o sea que luego diga, pues mira qué sorpresa que estoy en el infierno, me habían dicho, no. Lo que Cristo ha prometido es que existe el cielo, pero que al cielo van unos y al infierno van otros. ¿Quién irá al infierno? ¿Quién irá al cielo? Eso la Iglesia no. La Iglesia dice quién va al cielo, que son los santos, pero no dice quién va al infierno porque forma parte del juicio íntimo de Dios, que desde fuera, por supuesto, no lo podemos decir. Segundo punto de la promesa: ayudarnos en nuestras dificultades. No resolver los problemas a base de milagros, es distinto. Ayudarnos en nuestras dificultades no es lo mismo que quitarnos las dificultades. Y el Señor lo dice con toda claridad: venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. No dice que yo os quitaré el motivo de vuestro cansancio, de vuestro agobio, sino que yo os aliviaré. Y por si acaso quedaba alguna duda del significado de la palabra aliviaré, la frase, sorprendentemente, porque aparentemente va en sentido contrario a lo que acaba de decir, dice: cargad con mi yugo, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Oye, si te está diciendo que te va a aliviar,
¿Por qué dice que cargues con su yugo? Porque lo que está diciéndote el Señor es que Él pone su hombro debajo de tu yugo y desde ese momento te alivia, pero es que desde ese momento ese yugo que antes era tuyo ahora es suyo. Por eso dice, cargad con mi yugo. Desde el momento en que Él ha puesto su hombro debajo de tu yugo, ya no es tu yugo sino su yugo. Lo estáis llevando entre los dos. Entre los dos, no Él solo, pero tampoco tú solo. Yo creo que esta promesa la hemos constatado, la hemos comprobado, la hemos certificado en infinidad de ocasiones todos nosotros. El Espíritu Santo actúa, como os dije ayer, siendo el consolador, el fortalecedor. La experiencia que tenemos todos nosotros de los efectos de la Eucaristía es una experiencia que no deja lugar a dudas. Si no hubiera sido por esa compañía, por ese compartir Cristo con nosotros el yugo, la vida nos habría aplastado en infinidad de ocasiones. Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, nos ayudan para que las cargas de la vida no las llevemos solos y por lo tanto podamos seguir llevándolas, haciendo el yugo más ligero. A veces no significa, es verdad, que sea ligero, a veces sí, incluso a veces desaparece, pero siempre es más ligero. Y ese es exactamente el contenido de la promesa. Y ese contenido de la promesa, eso que ha prometido el Señor, lo cumple absolutamente siempre. Y nosotros somos testigos de ello. Ahora, ¿qué puede suceder? Que o bien tú estés esperando algo que no ha prometido, que te quite el problema y te enrabietas porque no te lo quita, y entonces no tienes a Dios que te ayuda porque tú no te dejas ayudar por Dios, ¿verdad? O puede suceder que no solo porque tú estés esperando que te quite el problema, sino porque el hecho mismo de que tengas un problema te hace enfadarte con Dios y rechazas la ayuda que viene de Dios. Como sacerdote muchas veces se lo digo a la gente, cuando están sufriendo, es ahora cuando más que nunca tienes que acercarte a Dios. Yo te puedo dar consejos, un médico te puede dar consejos, un psicólogo te puede dar consejos, pero de verdad quien te puede ayudar es Cristo nuestro Señor. ¿Tienes problemas? Reza más. ¿Tienes problemas? Vete más a misa, comulga más, porque es Cristo el que ha dicho, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, venid a mí, a mí. No está reñido esto, por supuesto, con que vayas a un sacerdote a buscar un consejo o que vayas a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra, que quizá en un momento dado puedas necesitarlo. Pero es Cristo quien te puede ayudar. Y tú, si en ese momento, porque estás enrabietado, por lo que sea, te estás alejando de quien te puede ayudar, pues resulta que te estás privando de la fuerza, del consuelo y del alivio del único que en el fondo puede hacer algo por ti. Y tú escupes al cielo, pues el escupitajo te va a caer a ti en tu propia cara. Por lo tanto, es muy importante tener claro en qué consiste la promesa para poder disfrutar de ella. Insisto, sobre todo porque es en ese momento cuando más necesitas de la ayuda que alguien, y sobre todo Dios, pueda brindarte. Tercera promesa que ha hecho el Señor. La promesa de que nosotros podemos ayudar a los nuestros. Esto es la doctrina de la Iglesia que proclamamos en el credo, conocida como la doctrina del cuerpo místico, la de la comunión de los santos. Esto es otra cosa que hemos olvidado. Y forma parte de ese dogma de María corredentora. Y lo dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta para la pasión de Cristo, como si pudiera faltar algo para la pasión de Cristo, pero lo dice San Pablo. Y la Iglesia lo reconoce y lo rezamos en el credo. Creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa la comunión de los santos? Significa que yo soy ayudado por mis hermanos y yo puedo ayudar a mis hermanos, a mis hijos, a mis padres, y esto también lo hemos olvidado y es lamentable. Hace ya muchos años, recuerdo José Luis Martín Descalzo, dentro de las cosas que me hacía leer,
me dio a leer un libro de un escritor francés, Léon Bloy, que había sido el que había logrado, por supuesto Dios a través de él, la conversión de Jacques Maritain, de su esposa Raisa. Léon Bloy, un personaje típicamente francés, muy controvertido, pero profundamente católico, ¿no? Tenía una página, me impresionó, decía: acuso a la Iglesia, decía Léon Bloy, un hombre muy duro en sus expresiones, de dejar a los pobres más pobres de lo que son, ¿no? Me quedé muy impresionado, le pregunté a Martín Descalzo: esto es mentira, la Iglesia está haciendo todo por los pobres, las obras de caridad de la Iglesia son infinitas. ¿Por qué dice esto este señor supuestamente católico? Dice: ¿por qué? Porque él está viendo que no estamos dando valor al sufrimiento y que estamos considerando a la persona que sufre, el enfermo, el anciano, el pobre, la persona que sufre, le estamos considerando solo como alguien capaz de recibir. Por eso dice: acuso a la Iglesia de estar dejando a los pobres más pobres. Dice: no, tú que sufres eres capaz de dar. Quizá tengas que pedir una limosna, una medicina, una hora de compañía. Quizá tengas que pedir y eres efectivamente un mendigo que necesita ayuda, pero tú eres rico, tú puedes ayudar a otros. Esto es la comunión de los santos. Juan Pablo II lo entendió perfectamente, lo entendió, lo predicó y lo practicó. El ejemplo de Juan Pablo II, sobre todo esos últimos 10, 12 años de su vida, cuando recuerdo que Juan Pablo II muere en el 2005, como sabéis, y me parece que fueron 10 años antes, que a mí ya me encargaron en el diario ABC tener preparada un número especial de 50 o 60 páginas por la muerte de Juan Pablo II, con artículos, con resúmenes, con todo, porque llevaba 10 años en que si podía morir, que si no podía morir, estuvo muchísimo tiempo así. Y cómo le vimos todos envejecer, arrugarse, encorvarse por el problema de espalda, con la caída, la rotura de la cadera, en fin, la asfixia, ¿no? Y este hombre dio un ejemplo al mundo, no solamente de enfrentarse con el dolor y con el sufrimiento. Él decía: Cristo no se ha bajado de la cruz, yo tampoco. Cuando desde tantas fuentes de dentro y de fuera le estaban pidiendo que presentara la dimisión, acosándole con la idea de que ya no estaba con la cabeza lúcida para dirigir la Iglesia. Y él decía: la Iglesia no se dirige con las piernas, se dirige con la cabeza y con el corazón. Bueno, había un verdadero acoso para que dimitiera, porque lógicamente sabían los que eso pedían que él era un enemigo del demonio y que era fundamental que él siguiera al frente de la Iglesia. Pero él decía una y otra vez: yo estoy ofreciendo mis sufrimientos por la Iglesia. Y esto lo hemos olvidado. Hay un libro que leí hace muchos años, y supongo que hoy ya será imposible de encontrar, de Jean Guiton, un académico francés, que se titulaba así: Silencio sobre lo esencial. Y él decía todas las cosas de las cuales la Iglesia del posconcilio había dejado de hablar. Una de ellas era esta. Y Julián Marías, un libro magnífico, decía: me gustaría oír hablar a los sacerdotes religiosamente de cosas religiosas. Y porque hablan de cosas importantes, pero no hablan de cosas religiosas. Y no hablan religiosamente de cosas religiosas. Y se refería a esto, a estas tres grandes promesas del Señor: la vida eterna, la ayuda en los momentos de dificultad, que se convierte en una ayuda imprescindible para poder seguir llevando la cruz, y la promesa de que podemos ayudar a nuestros hermanos con nuestro sufrimiento. Repito, Juan Pablo II, con su vida, con su testimonio, con su palabra, una y otra vez decía: los ancianos son importantes, los enfermos son importantes, los pobres son importantes. Y la Madre Teresa hablaba muchas veces de esto, decía: los pobres no se evangelizan, no solamente por su actitud ante la vida y por cómo muchos, no todos, pero sí muchos de ellos, nos demuestran que para ser felices no hace falta tanto como nosotros creemos, sino también por su forma de afrontar eso, de ofrecer eso, de dar caridad, incluso de lo poco que tienen. Por lo tanto, estas tres promesas,
son el contenido de la esperanza de María y tiene que ser el contenido de nuestra esperanza. Y esta última, no la olvidéis. Os lo he dicho muchas veces, cada vez que tenéis un problema, tenéis un tesoro. Claro que tendrás necesidad de ayuda, el médico, ayuda económica, la ayuda del afecto, es decir, eres a la vez rico y pobre, eres a la vez mendigo y dador, eres a la vez el que pide limosna y el que da limosna, siempre. Es decir, cuando no tienes es cuando más tienes, cuando no tienes, porque no tienes salud, por ejemplo, es cuando más tienes. Desde la perspectiva de Dios, que es la perspectiva que tuvo la Virgen y es la que nosotros tenemos que tener, desde la perspectiva de Dios, la pobreza de Cristo es nuestra riqueza. Y Cristo nos salva cuando derrama su sangre. No nos salva cuando hace las maravillosas predicaciones, los milagros espectaculares como el de la multiplicación de los panes y los peces. Mire usted, nos salva cuando es un inútil colgado de un madero, un guiñapo, burlado, despreciado, ese varón de dolores acostumbrado al sufrimiento. En ese momento nos salva, en ese momento. Y nosotros, con nuestra mentalidad de personas en el fondo ateas, que consideran que el más importante es el más rico, o el que más se mueve, o el más inteligente, o el más ejecutivo, no damos valor a lo que de verdad tiene importancia. Por eso, cuando tú tienes un problema, tienes un tesoro, tienes una varita mágica, tienes una piedra filosofal, que es capaz de convertir el plomo en oro. En ese momento tienes un tesoro. Por eso os insisto tanto, y me habéis oído hablar de esto muchas veces, cuando tienes un problema, vete a la misa. Primero, porque necesitas ayuda del que puede dártela, pero segundo, porque con ese problema ofrecido en el momento de la consagración, cuando pones en el cáliz del sacerdote, cuando él pone la gotita de agua que representa el sufrimiento del hombre y que se añade a la mayor parte, que es el vino que representa el sufrimiento de Cristo. Señor, yo esto te lo ofrezco por mis hijos, te lo ofrezco por mi patria, te lo ofrezco por esta persona que me ha pedido que rezara por él. Señor, yo te ayudo, colaboro contigo, ofreciéndote esto. Por esta persona, si a lo mejor tú consideras que no debe de ser esta persona la beneficiada, pues tú verás, lo mismo que mis oraciones, a lo mejor tiene que ir a otra persona, pero yo te lo ofrezco por esta persona, y en especial por las personas de nuestra sangre, de nuestra familia. Estos son los tres contenidos de la promesa que ha hecho el Señor. Otra cosa, por último, muy importante, no ya en estos tres puntos, estos tres contenidos de la promesa, sino como una consecuencia de la esperanza. La esperanza tiene que producir en nosotros la certeza, la seguridad de la victoria. Ayer decía Ana que ella, que tiene 8 hijos, nota que a los padres les falta esperanza. Yo creo que a la sociedad le falta esperanza. Es una sociedad desesperanzada y por eso desesperada. Hay desesperación, un síntoma de la desesperación son los nervios. Una persona nerviosa es una persona que está perdiendo la esperanza. En cambio, cuando tienes esperanza, tienes paz. Y nosotros tenemos que tener la certeza de que la victoria es nuestra. En los tres niveles que más nos interesan y que más nos afectan. En el nivel personal, no tengas dudas de que si tú estás haciendo las cosas del mejor modo posible, aunque no estés siendo perfecto, Dios no te va a abandonar. En el nivel familiar, no tengas dudas de que todo lo que has hecho por los tuyos fructificará. A veces el grano de trigo está ahí, ¿no?, muerto, y no parece que haya ninguna señal de vida, y pasa el tiempo y no parece que haya ninguna señal de vida. No tengas dudas, fructificará. Aunque sea en el último instante, fructificará.
Y lo mismo a nivel social. La sensación es, por lo menos la que yo tengo, ¿verdad?, es la de que los católicos están dando por perdida la batalla, ¿no? Porque es tan poderoso el enemigo, ¿no? Tan poderoso, tiene tantos medios. Pero cuando tú das por perdida la batalla, ya es que has dejado de luchar. Y entonces es cuando vence el enemigo. Mientras que tú creas en la victoria, tú sigues luchando. Y mientras sigas luchando, vas a vencer, la victoria está a tu alcance. Por lo tanto, el enemigo lo que hace es minarte la moral a base de decirte: no tienes esperanza, no tienes futuro, tira la toalla, ríndete. Ríndete en la búsqueda de tu santidad. Ríndete en el intento por salvar a tu familia. Y ríndete en el intento por conseguir una sociedad que sea una sociedad humana, es decir, que sea una sociedad cristiana. Es decir, no me rindo porque sé que la victoria es mía. Cristo es el Señor de la historia. Cristo es el vencedor. Cristo es el que tiene la última palabra. Y esta era la esperanza de María, de cuando la Virgen se encuentra con el cadáver de su hijo, cuando lo bajan de la cruz, y le presentan a la madre ese cuerpo muerto. ¿Qué tiene en las manos? Una derrota. Sin paliativos, una derrota. Y sin embargo no es la desesperada, sino que se le llama, con toda la razón, la Virgen de la Esperanza. La Virgen de los Dolores, pero la Virgen de la Esperanza. Me gusta mucho que en Andalucía le llamen así, ¿no? La Esperanza Macarena, o la Esperanza de Triana. Es la Virgen de la Esperanza. Tiene la certeza de que la victoria es de su hijo y que lo que su hijo ha prometido se va a cumplir. Por eso no se rinde. Por eso la Virgen no va en la mañana de Pascua al sepulcro como va María Magdalena, porque ella sabe que su hijo no está allí. Por lo tanto, ¿para qué va a ir a ver un sepulcro vacío si ella sabe que su hijo no está allí? Porque su hijo ha prometido que va a resucitar. Por eso nosotros, como fruto de la esperanza, tenemos que tener la certeza de la victoria. Y teniendo la certeza de la victoria, luchamos. En cambio, cuando tú tienes la impresión de que ya no hay nada que hacer, tiras la toalla. Y eso es justo lo que el enemigo quiere. ¿Para qué sirve esto? Nos preguntamos. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué va a servir esto que estoy intentando hacer por mi familia? ¿O para qué va a servir confesarme si voy a volver a pecar? ¿O para qué va a servir poner en marcha un movimiento de espiritualidad, o poner una televisión nueva, o poner ¿para qué va a servir si estos son nada, una gota de agua en un desierto? Es decir, sí, una gota de agua en un desierto, pero esa gota de agua alivia a una persona. Una gota de agua en un desierto, pero esa gota de agua es mi responsabilidad. Tanto la virtud de la esperanza tiene que darnos la paz del que sabe que la victoria es suya. Mejor dicho, de Cristo, y porque es de Cristo, la victoria es nuestra. Termino. Un punto fundamental de la virtud de la esperanza, y es que tenemos a la Virgen María como abogada nuestra. No lo olvidéis esto nunca. Tenemos a la Virgen María como nuestra abogada, como nuestra protectora, como nuestra intercesora. Si ella nos enseña con San Pablo el valor de la corredención, nos enseña también, y la tradición de la Iglesia es unánime, el valor de la mediación. Cuando rezamos en las letanías, tantas de las letanías hacen referencia a eso, y por eso todas ellas terminan diciendo: ruega por nosotros. No solamente tenemos Padre, es que tenemos Madre, y a veces nos comportamos como huérfanos. No solo no creemos en el poder del Padre, en el amor del Padre, sino que nos hemos olvidado de la mediación, de la intercesión, de la protección de la Madre. Acudamos a la Virgen. Ella es la abogada, la intercesora, la que nos entiende perfectamente, porque es una de nuestra raza. Es un ser humano, solo un ser humano, no es Dios, no es diosa, sabe lo que nosotros pasamos y está ejerciendo permanentemente ante Dios nuestro Señor la tarea que su propio Hijo le encomendó. Mujer, ahí tienes a tu Hijo, intercede por él, lo hace siempre. Por eso, uno de los motivos de nuestra esperanza es la existencia de María.
abogada nuestra, consuelo nuestro, el consuelo de afligidos, el refugio de los pecadores, el auxilio de los cristianos y tantas otras cosas que decimos con razón de ella y que todos tienen este mismo sentido. Recuerdo hace años que leí una cosa, me gustó mucho, le habían preguntado a un sacerdote ya mayor: padre, pero ¿usted cree que nos podremos salvar? ¿No? Y él contestó, dice: mira, tú rezas el Ave María. Dice: sí, yo rezo el rosario, las 3 Ave Marías por la noche. Dice: ¿y tú te crees que una persona que todos los días de su vida, o casi todos los días de su vida, ha dicho: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén? ¿Tú te crees que la Virgen no le va a ayudar? ¿Tú te crees que al menos en el último minuto no va a cruzar por el corazón de esa persona una llamarada de arrepentimiento para decir: Señor, perdóname? Pero ¿tú crees que la Virgen, que es tu madre, no te va a ayudar? Hay tantas promesas de María ligadas a esto, por ejemplo, el escapulario del Carmen. No dudemos de la protección de María, al contrario, justo en los momentos de más turbulencia, turbulencia personal, de verdadera zozobra del espíritu, turbulencia familiar o turbulencia social, vamos a ella, agarrémonos de ella, pongámonos a su mano, cogiditos de su falda, de su mano, ¿no? Decir: madre, ayúdame, tú eres mi madre, tú eres mi protectora, vengo a pedirte ayuda, no a exigirte ayuda porque yo no te merezco, sino como un hijo y con humildad vengo a pedirte ayuda. Si tenemos esperanza, no estaremos desesperados. Y necesitamos tanto más la virtud de la esperanza cuanto más difíciles son los momentos personales, familiares o sociales que tenemos que atravesar. Hacemos un momento de oración en silencio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.